Dice que 144,000 serán de las 12 tribus de Israel. 12 por 12 es 144. 144 es 12 al cuadrado. Después, vi a 4 ángeles en los 4 extremos del mundo, deteniendo los vientos para que no soplaran sobre la tierra, el mar ni los árboles. Y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol, con el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había concedido dañar la tierra y el mar, diciendo: No dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Ahora viene más juicio. Pero antes de que eso pase, uno de los ángeles que sube del este, de donde sale el sol, clama a gran voz a los 4 ángeles en los 4 extremos: No dañen la tierra hasta que hayamos sellado a los siervos del Señor. Versículo 4. Y oí el número de los que fueron sellados: 144,000, sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Esta es la entrada de los 144,000. ¿Quiénes son? Por lo que dice aquí, son siervos de Dios. Deben ser sellados. Di un mensaje, antes de entrar en todo esto, di un mensaje general sobre Apocalipsis, llamado el decodificador de Ezequiel, porque Ezequiel es increíble, igual que Daniel con Apocalipsis, descifrándolo. Escuchen esto en Ezequiel 9. Entonces la gloria del Dios de Israel se elevó del querubín al umbral del templo, y llamó al hombre vestido de lino, con el tintero de escriba a su cintura. El juicio cae sobre Jerusalén por sus abominaciones y por matar a sus hijos. Tal como en Apocalipsis, el juicio cae ahora sobre el mundo. Bueno, ahora es sobre Israel, lo cual es un presagio. Y el Señor le dijo al ángel con la pluma: Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una marca en la frente de los hombres que gimen y claman por las abominaciones que se hacen en la ciudad. A los otros dijo, oyéndolo yo: Pasen tras él por la ciudad y maten. No perdonen ni tengan piedad. El juicio viene. Los segundos traen el juicio. Pero antes de que venga el juicio, dice: séllenlos, pongan una marca en su frente. Aquellos que se dolieron por lo que le pasaba a su nación, para que cuando venga el juicio estén protegidos. La Biblia no dice que no vamos a experimentar el juicio. Dice que, aunque exista, Dios nos protege. Nada puede pasarte a menos que Dios lo quiera, y Él quiere lo mejor para ti. Pongan una marca en su frente. Estos son los sellados. El mismo principio que en la Pascua. El ángel de la muerte pasa. El juicio llega a Egipto. Marca los postes de tu puerta con la sangre del cordero. Cuando vea la sangre, pasaré de largo. Ahora, en Ezequiel, es una marca en la frente. La otra es la sangre del cordero. En Apocalipsis es lo mismo. Algo muy genial, porque la palabra en Ezequiel para la marca que se pone en su cabeza es la palabra, de hecho, dice señal o marca, pero la palabra es Tav. Tav es una letra hebrea, así que podemos saber qué puso ahí. No una X, sino es la T, pero también es el signo de la cruz. Piénsenlo. Están siendo salvados del juicio al tener el signo de la cruz en su frente. Y por eso la letra T se ve así. La T, ya sea la mayúscula, esa es una forma del madero de ejecución. Y la otra es la otra forma. Es el signo de la cruz puesto en Ezequiel. Simplemente lo sabrías por el hebreo. Siguiente, versículo 5. De la tribu de Judá, estos son los 144,000. 12,000 fueron sellados. De la tribu de Rubén, 12,000. La tribu de Gad, 12,000. La tribu de Aser, 12,000. La tribu de Neftalí, 12,000. La tribu de Manasés, 12,000. La tribu de Simeón, 12,000. La tribu de Leví, 12,000. La tribu de Isaacar, 12,000. La tribu de Zabulón, 12,000. La tribu de José, 12,000. Y de la tribu de Benjamín, 12,000 fueron sellados. Las 12 tribus de Israel. Noten algunas cosas. Número 1. Rubén es el primogénito. Pero Rubén no se menciona primero. Está después de Judá. Rubén cometió un error, si recuerdan. Intentó redimirse un poco. Y así, Judá es el que realmente se destacó. Judá es el de la historia de José, donde Rubén se equivoca. Bueno, y antes de eso, y luego, pero es Judá quien ofrece su vida para salvar a Benjamín. Así que Judá se levanta y bajo David se convierte en la tribu real.
Los reyes eran de Judá. Toda la nación se conoció como Judá. Si alguna vez oyeron la palabra judío, solo significa alguien de Judá. Yehuda, que en inglés se convirtió en Jew. Yehuda, Yehudi. Aquí está lo siguiente. Así que Rubén está después de Judá. Judá es el número 1 aquí. Y falta una tribu, la tribu de Dan. ¿Por qué? Algunos dicen que creen que el anticristo vendrá de Dan. Eso significa que creen que es judío. No creo que eso sea correcto. Pero ¿por qué Dan? Dan fue la primera tribu en apostatar, en desviarse, en perderse de Israel. Se despegó de la historia. Se fue. El nombre Dan significa juicio. Entonces, ¿cómo obtienes 12 si falta uno? Bueno, tienes a José y tienes a Manasés. Ahora, en otra lista tienes a Efraín y Manasés. Efraín y Manasés son hijos de José. Aunque originalmente eran medias tribus, su importancia hizo que se contaran como tribus independientes. Por eso, aquí José representa a Efraín y a Manasés, su otro hijo, por separado. Por eso tienes 12 tribus aquí, sin Dan. Ahora, curiosamente, entre los 12 apóstoles, uno fue removido, Judas, y otro lo reemplazó, Matías. Y así ahora, una tribu de Israel queda fuera, y otra tribu se convierte en el reemplazo en la lista. Dice que 144,000 serán de las 12 tribus de Israel. 12 por 12 es 144. 144 es 12 al cuadrado. El 12 se compone de unos números nuevos, pero es sólido. 4 por 3 es 12. 4 es el número del fundamento. Vas a construir una casa, construir un templo. 4. 4 reino. 4 palacio. 4 templo. 4. 3 es el número de Dios, la naturaleza triuna. 4 por 3 sería el reino de Dios. Así que tienes que el 12 es el número del reino de Dios. Las 12 tribus de Israel inician el reino de Dios, y los 12 apóstoles inician el reino de Dios en el nuevo pacto. En la visión de los ancianos antes de esto, en Apocalipsis, ¿cuántos hay? 24. Podrían ser en forma simbólica o forma visionaria. ¿Podrían ser los 12 apóstoles y los 12 patriarcas? Podrían serlo, porque en la Nueva Jerusalén tienes 12 puertas y 12 muros. Las 12 puertas y muros son para los apóstoles, 1, y para los patriarcas, las tribus de Israel. Pero aquí es 12 por 12, 12 al cuadrado. Es el reino del reino. Aquí tienes a Israel y a la iglesia unidos en Apocalipsis para el clímax. ¿Nos da la Biblia más sobre quiénes son los 144,000? Aparecen una vez más. Importante. Tienes Apocalipsis 7. Duplícalo. Tienes Apocalipsis 14. Ese es el otro lugar. Aquí está. Apocalipsis 14. Entonces miré, y he aquí, el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000. Ahora están de pie con el Cordero, el Mesías, en el monte Sión, que tenían su nombre y el nombre de su Padre escritos en sus frentes. Así que ahora se revela lo que hay en su frente, ya sea que pudieras verlo, o si es la visión, o si... Pero el nombre de Dios está en su frente. En Ezequiel es una marca, que es la cruz. En la Pascua es la sangre del Cordero. Ahora aquí es la señal del Cordero. Ahora es el nombre del Cordero y el nombre del Padre. ¿Podría ser el tetragramatón? ¿El Yod, He, Vav, He? ¿Ya, Jehová o Yahvé? ¿Podría ser? O Yeshua allí. Pero va con números 6. Recuerden lo que Dios dijo, y cerramos el servicio con esto cada vez. La bendición arónica. La bendición arónica cuando Dios dice, cuando se la den, pondrán mi nombre sobre ellos. Bueno, aquí el nombre está sobre ellos. El sello para Dios, que el nombre de Dios está en él, así que no serán tocados. Pero también significa que pertenecen a Dios. Cuando posees algo y no quieres que alguien lo tome, le pones tu nombre. Así que aquí, Dios pone su nombre en ellos. Le pertenecen a Él. Están apartados para el Señor. Y oí una voz del cielo, como el estruendo de muchas aguas, como el sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como el sonido de arpas. Arpas. El arpista toca el arpa. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie pudo aprender el canto, salvo los 144,000 redimidos de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha. Sonido del cielo como estruendo de muchas aguas, como trueno, como arpistas tocando, cantaban. 144,000, un cántico nuevo que nadie conocía. Fueron rescatados,
Repite 2 veces que sí. Enfatícenlo. Fueron rescatados. Ahora pertenecen a Dios. Apartados para Dios y célibes, como los sacerdotes de Israel. Pero a diferencia de ellos, estos sí son santos. Están sin mancha, como los sacerdotes. Cuando dice no contaminados con mujeres, no significa que la mujer contamine, sino que no hubo inmoralidad sexual en su vida. Eran célibes. La sexualidad es sagrada en el contexto que Dios estableció. Hablaré de esto el domingo, al tratar el amor verde de Dios, pero significa que no se contaminaron. Sabemos que en los últimos días la inmoralidad sexual aumentará, como ya vemos. Esto se simboliza con la ramera de Babilonia, llena de inmoralidades. Lo podemos ver ahora. ¿Qué más son? Son las primicias. Las primicias son aquello que se consagra a Dios. Representan a todo el resto. Por tanto, si son aceptadas por Dios, son santas. El resto también es santo. Constituyen la primera parte, como la primera porción de una cosecha. Y al ser primicias, el resto queda santificado. Estas son las primicias de quienes están en la tierra ese día, contados como santos para los que vendrán. Es interesante. La era de la iglesia comenzó en cierto sentido con la cruz y la resurrección, pero en otro sentido comenzó en Pentecostés. Y llega el poder del Espíritu. Pentecostés era una festividad hebrea, Shavuot. ¿Qué era? Es el día de las primicias. Las primicias. ¿Y qué sucedió en Pentecostés? Dios recibió, ungió y santificó a estas 120 personas en Jerusalén, y se convirtieron en las primicias en el día de la primicia. Y hablaron en las lenguas de las naciones, porque representaban a todos aquellos que habrían de alcanzar la salvación. Así, al comienzo de la era, tenemos a estas personas que son las primicias de Jerusalén. Ahora, al final, encontramos a otro grupo de personas, no 120, sino un grupo marcado por el número 12. 12 veces 10, o bien 12 veces 12,000. Es decir, 144,000, que es el número del reino. ¿Qué tienen en común? Ambos están en Jerusalén. Y ambos son judíos, y representan a todos los demás. Uno fue las primicias del comienzo de la era. Estas son las primicias del final de la era. Ahora entremos en la controversia. El misterio, la identidad de los 144,000, porque se habla mucho de esto. Primero, en Apocalipsis 14, hay un misterio aquí sobre dónde está ocurriendo. Algunos comentaristas dicen que es en el cielo, otros dicen que es en la tierra. Quienes creen que es el cielo, dicen que el monte Sión está, de hecho, ligado a la Nueva Jerusalén. En Hebreos 12 dice, se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, y cantan ante el trono, y siguen al Cordero a donde quiera que vaya. Pero otros dicen que ocurre en la tierra, pues el monte Sión es un lugar terrenal, y antes era distinto al monte Sión de hoy. El monte Sión es el lugar donde está, tradicionalmente, el aposento alto, pero en aquel entonces era en realidad el monte del templo, y luego se volvió un símbolo de toda Jerusalén. Y en Hebreos 12, cuando dice, se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial. Luego usa la palabra griega kai, que significa y, seguida de la Nueva Jerusalén. Así que han venido al monte Sión, y han venido a la Nueva Jerusalén. Puede que no sean la misma cosa. Puede significar que es lo mismo, venir al monte Sión, o sea, Jerusalén, o venir al monte Sión y a la Nueva Jerusalén. Pero el punto es que, pase lo que pase, el monte Sión es también un lugar terrenal. Y cantan un cántico, sí, ante el trono, pero nosotros también cantamos ante el trono, y los sonidos vienen del cielo. Si todo fuera en el cielo, ¿por qué dirías que viene del cielo si ya estás ahí? Y dice que estaban de pie sobre el monte Sión. Si el monte Sión es la Nueva Jerusalén, no estarían sobre ella, sino dentro. Pero dice sobre. En conclusión, puede ser de cualquier forma. Así lo dice Apocalipsis 14. Es indiscutible que Apocalipsis 7 es la tierra, porque no tendría ningún sentido. No necesitarían ser protegidos y sellados si ya estuvieran en el cielo. Están hablando del juicio que viene sobre la tierra. Ahora, algunos pueden debatir varios escenarios del rapto, sea cual sea su postura, si es antes, después o a mitad de la tribulación. Porque, por un lado, si están en el cielo en Apocalipsis 14, eso podría ser el fin de la tribulación, o la mitad. Podrían haber sido raptados. Eso podría ser a mitad, pero claramente están en la tierra durante la tribulación. No es el puro comienzo, pues ya están en pleno juicio. Así que debe ser más avanzado. Así que se puede argumentar todo desde aquí. Hola, espero que estén disfrutando el video. Si quieren ver más mensajes como este, solo denle al botón de suscribirse. Recibirán actualizaciones proféticas sobre eventos actuales, mis enseñanzas, misterios y más. Ahora, volvamos al mensaje.
Otros podrían argumentar que no eran creyentes antes del periodo de tribulación. Se volvieron creyentes después, así que están en la tierra. Puedes argumentar lo que quieras sobre el rapto basándote en ellos. Puede ser cualquier cosa. Pero claramente están en la tierra en el periodo de la tribulación. Ya sea en parte o en su totalidad, definitivamente están allí. Yendo al grano, ¿quiénes son ellos? Empecemos con los testigos de Jehová. ¿Son esas personas que tocan a tu puerta? Los testigos de Jehová creen que los 144,000 son cristianos fieles desde el Pentecostés del año 33 hasta hoy, que resucitarán para reinar con el Señor o pasar la eternidad con Dios. Con Dios, creen que estas personas son ungidas por Dios para ser parte del Israel espiritual de Dios y que reinarán con el Mesías en el milenio. En el 2005, había 14,000 testigos de Jehová que afirmaban que eran parte de los 144,000. Hasta el año pasado, 2025, la cifra ya casi llega a los 25,000, así que están aumentando. Curiosamente, los miembros del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, muchos de ellos afirman formar parte de los 144,000. De alguna manera, no me imagino a los 144,000 yendo de puerta en puerta y repartiendo folletos de la atalaya. No me cabe en la cabeza. Pero por otro lado, alguien, no diré quién, me preguntó hoy, antes de hacer esto. Alguien del ministerio me preguntó, ¿formo parte de los 144,000? Y le dije, no. Los mormones creen que los 144,000 son sumos sacerdotes para traer a otros a la iglesia. ¿Qué iglesia? Sin duda, la iglesia de los santos de los últimos días, los mormones. Incluso el Islam, los musulmanes, hablan de los 144,000. Creen que son los compañeros de Mahoma y dicen que es el número de los profetas del Islam. Sin embargo, en el Corán solo se mencionan 30 profetas, así que fallarían por 143,970. ¿Qué nos dice todo esto? Están todos locos. Se equivocan desde el principio sobre Dios y la salvación del Mesías. Además, su visión de los 144,000 es más un reflejo de ellos mismos, incluso el Islam. Quizá no sabían que el Islam también habla de los 144,000. ¿De dónde sacaron eso? Como de donde sacaron todo lo demás de la Biblia, y luego lo arruinaron. Pero no son los únicos equivocados sobre todo, respecto a los 144,000. Porque cuando reviso los viejos comentarios tradicionales de las iglesias principales, es increíble lo equivocada que ha estado la iglesia tradicional al respecto. La mayoría de ellos dirá que los 144,000 son básicamente solo cristianos, no judíos. Que los 144,000 son de la iglesia, o que representan a toda la iglesia judíos, ni una mención al respecto, excepto para descartarlo. ¿Qué dice la Biblia? Oí el número de los que fueron sellados, 144,000, sellados de cada tribu de los hijos de Israel. ¿Qué es lo que no se entiende? De cada tribu de los hijos de Israel. Además, no solo dice eso, lo detalla. De la tribu de Judá dice 12,000, de Rubén 12,000, de Gad 12,000, de Aser, de Neftalí 12,000. Y sin embargo dicen que no tiene nada que ver con el pueblo judío o Israel. Es la iglesia. Es la iglesia. Así que en lugar de que el Apocalipsis diga simplemente la iglesia, el Apocalipsis, según esa visión, dice que se trata de los hijos de Israel, y luego detalla cada tribu y los números de cada una. Fácilmente pudo haber dicho la iglesia, o los salvos de cada nación, pero dice específicamente los hijos de Israel, de las tribus de Israel. Los nombra, los numera. Este es un ejemplo de romper las leyes de la interpretación bíblica y la hermenéutica. Aunque esté muy extendido, cuando el sentido claro de una escritura tiene sentido común, no lo descartas ni intentas anular ese significado con otra cosa. Y esto es tan claro como se puede entender. De hecho, Apocalipsis continúa. Cuando menciona a los 144,000, sigue diciendo, después de esto. Bien, 144,000. Después de esto, miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie ante el trono y ante el Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos. Después de los 144,000, habla de todo el mundo. Habla de todos los que fueron salvos. Habla de cada tribu y lengua. Lo primero no es lo segundo, pues hablan de esto. Y luego vi otra visión, una gran multitud. Tienes a los hijos de Israel de cada tribu y a gente de cada tribu. No es lo mismo. 144,000 de 12. Son dos pueblos distintos. Ahora, ¿cómo sucedió esto?
¿Cómo es que la mayoría de las iglesias de la vieja escuela, denominaciones y comentarios se alejaron tanto de lo que dice claramente, tan obvio como podría decirlo? Se llama teología del reemplazo o supersesionismo. Cuando la iglesia organizada se estableció en Roma y Constantinopla, la influencia judía disminuyó. La era apostólica terminó. Hicieron justo lo que Pablo les advirtió evitar en Roma. Él dijo, no se jacten contra el pueblo judío. Entonces surgió la idea de que la iglesia había reemplazado a Israel. Las promesas de Dios para Israel quedaron anuladas, excepto que la iglesia recibió las bendiciones, mientras que el pueblo judío solo conservó las maldiciones. Dijeron que Dios había terminado con el pueblo judío y que ellos eran el nuevo Israel. La iglesia es un Israel espiritual, pero lo espiritual no reemplaza a lo físico. Esto contradice una y otra vez las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y fue tan generalizado que se aceptó, y tan aceptado que incluso cuando otras iglesias se separaron del catolicismo o la ortodoxia oriental, mantuvieron esto. Ya saben, y es como si muchas iglesias mantuvieran a María y el bautismo infantil y otras cosas, y la transubstanciación, porque venían de eso, no lo distinguieron. Así que esto ha estado resurgiendo recientemente, lo que se llama supersesionismo. Ha estado resurgiendo, pero la idea de que todas las profecías que la Biblia dice sobre el fin de los tiempos ya se cumplieron. ¿Cuándo? Ya en el siglo I. O sea, según ellos, el libro de Apocalipsis, a excepción tal vez de la resurrección de los muertos, todo el libro, salvo esa parte final, básicamente no trata sobre el fin de los tiempos. La profecía sobre el fin de los tiempos no trata sobre el fin de los tiempos. Todo se cumplió en el siglo I. Ahora, ¿cómo es posible? De nuevo, debo dar un mensaje sobre esto. ¿Cómo es posible llegar a esa interpretación? Y esto se ha difundido con un tipo de odio hacia Israel. ¿Cómo es posible llegar a la interpretación de que casi todo en el libro de Apocalipsis, el anticristo, la bestia, el falso profeta, los juicios, el ajenjo, el envenenamiento de 1/3 de las aguas del mundo, la destrucción de gran parte de la tierra, todo ocurrió en el primer siglo? ¿Cómo se llega a esa interpretación sin estar bajo el efecto de drogas? Considero la posibilidad de que algunos estuvieran drogados cuando se les ocurrió. No lo comprendo. Es una locura. Es ridículo. Si nada tuviera sentido, nada lo tendría. Dicen, cuando Israel fue destruido por... De nuevo, de ninguna manera eso es todo lo que está escrito en Apocalipsis. No puedo endulzarlo. Es una tontería. Es absurdo. No digo que la gente lo sea. Dios los bendiga. Oramos por ellos. Podrían ser buenos hermanos, pero esto está muy equivocado. Así que la Biblia se toma la molestia de nombrar las tribus y dar números para crear un código secreto y decir que no significa eso. Si significa todos, ¿por qué no decirlo? Cosa que hace en el verso siguiente. Pero inventó un código secreto con las tribus de Israel para algo que ni es un misterio. ¿Algo muy general que inventaron? Eso no tiene sentido. Sí, Dios usa símbolos en Apocalipsis, pero el simbolismo lo que hace es que tenga sentido. Toma cosas complicadas y las hace claras o simples. Como la guerra de Satanás contra Israel, la convierte en un dragón y una mujer. Dios no toma cosas simples y las hace oscuras y complicadas sin razón, contradiciendo lo que dijo. Si quiero hablar de la iglesia, no voy a empezar a nombrar cada tribu y decir que son las tribus o los hijos. Simplemente no tiene sentido ni encaja. Muy importante, no solo por esto esta noche, no solo por los 144,000, sino para su comprensión de la Escritura, la doctrina y la enseñanza. Esta ley, cuando el sentido pleno o claro de una escritura tiene sentido, es claro, y no hay nada en la Biblia que diga que no puedes tomarlo de forma clara o literal. Si no dice eso, entonces lo tomas tal como dice. Ahora, la palabra de Dios puede tener 1,000,000 de aplicaciones diferentes, 1,000,000 de revelaciones diferentes y niveles. Pero el primer significado, el claro absoluto, el significado claro de ello, no lo anulas con otra cosa. ¿Quiénes son los 144,000? Permítanme reformularlo. ¿Quiénes son los 144,000? Según el Apocalipsis, ¿quiénes son los 144,000 hijos de Israel? Son los 144,000 hijos de Israel,
¿Quiénes son los 12,000 hijos de Israel de cada una de las 12 tribus? Son los 12,000 hijos de Israel de las 12 tribus. Sé que es profundo. Sé que es algo denso y complicado. Pero si la Biblia lo dice, pues la Biblia lo dijo. ¿Quiénes son ellos más específicamente? Se trata de personas judías que creen firmemente en el Mesías en estos últimos días y que están especialmente consagradas a Él, siendo apartadas exclusivamente para cumplir con sus propósitos en estos tiempos finales. Y son primicias, así que de alguna manera se relacionan con todo el mundo como lo hizo el pueblo judío al principio de la era. Algunos creen que van a difundir el Evangelio al mundo, testigos difundiendo el Evangelio al mundo. Un ejército de eso. Podría ser. El Evangelio será predicado a todos. Luego vendrá el fin, y derramaré mi espíritu. Quizás, aunque no es dogmático ni lo dice el texto. Son testigos, son de Él, pero quizás les sirvan. Es posible, pero no podemos. Ahora, algunos argumentan que no pueden ser judíos porque habla de prácticamente todas las tribus de Israel, y 10 de esas tribus son consideradas las tribus perdidas de Israel, que fueron llevadas por los asirios alrededor del 722 a.C. No pueden ser, dicen. No puede ser literal, pero eso no es realmente cierto. La Biblia en realidad dice, escuchen, los miembros de las llamadas tribus perdidas de Israel también formaban parte del reino del sur. Antes de que vinieran los asirios y destruyeran el norte, esas son las tribus de Israel. Dice en Segunda de Crónicas, aquellos, la gente del norte que quería permanecer fiel a Dios y adorar en el templo, vinieron a Jerusalén, vinieron a Judá. Se estaban pasando. Dijeron, no, nos vamos al sur. Hola, soy Jonathan Cahn y espero que el video haya sido de bendición. Asegúrate de oprimir el botón de suscribir y activa la campanita para que se te notifique cada vez que se publique un nuevo video. Puedes compartir tus reacciones en los comentarios y cómo te ha bendecido. Y comparte este video con tus amigos. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.